En Central FM, la entrevista. En Central FM, equilibrio. No, quiero decirles que es difícil que este tipo de cosas pasen, pero pasan. Y yo le quiero agradecer al capitán Heriberto Salazar que pasen. Él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores en este país. Y te recibo aquí con mantel largo, querido capitán. ¿Cómo estás? Pedro, muchas gracias. Muy bien, muy amable. Buenos días. Me da mucho gusto estar contigo, Heriberto. Vamos a hablar en términos técnicos de lo que pasa ahora con nuestro aeropuerto que tenemos, el Benito Juárez, el Santa Lucía, el López Mateos, que está aquí al otro lado en Toluca, este sistema metropolitano aeroportuario que se está proponiendo. ¿Cuáles son tus primeras, porque no son tuyas nada más, sino del colegio? ¿Qué es lo que han venido ustedes analizando de la propuesta sobre la construcción del proyecto aeroportuario en Santa Lucía? ¿Qué es lo que ves en positivo y qué es lo que ves en negativo? Bueno, nosotros cuando se planteó bueno, más bien, lo voy a decir correcto, cuando se plantea nuevamente esta posibilidad de hacer unos aeropuertos metropolitanos para la Ciudad de México, cosa que ya se intentó hace muchos años, si recordamos bien, bueno, en aquel entonces no funcionó. Analizamos ahora la nueva propuesta de juntar los aeropuertos de Toluca, Santa Lucía y el actual de la ICM, el Benito Juárez. Y bueno, vemos ahí el gran problema que podría representar, no tanto Toluca. Toluca tiene sus problemas técnicos por la elevación del aeropuerto, ¿no? Los aviones pierden mucho rendimiento ahí. Estamos a 2000... yo me Toluca. lo sé en pies, son 8.500 pies contra 7.300 de la Ciudad de México, ¿no? Esa diferencia de 1.200 pies, 400 metros, hace que los aviones rindan menos. Entonces tienes que despegar con menos combustible. Bueno, con menos carga. Con peso. Con menos peso, que normalmente se tendría que reducir de acuerdo a la distancia del avión, con menos carga de paga. Ajá. O volar más cerca, ¿no? Ajá. En el ejemplo del avión que yo vuelo, el 787, que volamos muy lejos. ¿Tú vuelas el Dreamliner? Yo vuelo el Dreamliner en un vuelo de los extremos que hacemos en México, como es México-Narita, en una situación en Tokio, Japón, en el aeropuerto cerca de Tokio. Este avión perdería un rendimiento por despegar en Toluca como de unas 8 toneladas. Eso es hora y media de vuelo, 2 horas de vuelo, ¿no? Entonces no lo podríamos hacer, al menos que la empresa tuviera que volar con 80 pasajeros menos, ¿verdad? Que entonces ya se vuelve poco rentable. Cosa que la empresa no va a querer. Cosa que no va a querer, O que tuvieran que hacer una escala, ¿no? O que hiciera una escala con el costo de una escala, ¿no? Por supuesto, que eso es un gasto fuerte para la empresa. Poco conveniente para el pasajero, poco conveniente para la empresa. Sí, nadie gana en ese aspecto, ¿no? En ese tipo de vuelos. Claro, si es un vuelo más corto, pues no le va a afectar, ¿verdad? Ahora, eso sería Toluca. Eso sería Toluca. Ahora, vamos a pensar Santa Lucía, vis a vis. El problema de Santa Lucía es que se tiene que estudiar bien qué se va a hacer, porque todavía no se ha dicho en las aproximaciones instrumentos. Porque hoy opera, cuando me preguntan, ¿y se pueden operar juntos? Bueno, hoy operan juntos, ¿no? Es un aeropuerto militar y el aeropuerto Benito Juárez. Sí, nada más que el volumen es diferente. El volumen es diferente, que esa es la parte que nadie se ha atrevido a decir exacto, y no porque no hay estudios. Porque se tiene que estudiar el espacio aéreo, se tiene que estudiar el tipo de aproximaciones que podrá tener y la convivencia con el aeropuerto de México. Los aviones nada más pueden ocupar un espacio a la vez y hoy, por hoy, todos los aviones que llegamos a México sobrevolamos Santa Lucía. Entonces, es un espacio que se ocupa. Si quieren poner aviones abajo, hay que ver cómo se pueden hacer para que no se estorben, hablemoslo coloquialmente. En sus diferentes niveles, estratos. En sus diferentes niveles de vuelo, elevación de vuelo. Y aquí saber cuál va a ser la capacidad que pueda operar ese aeropuerto en conjunto con el de la Ciudad de México. ¿Cuál es la regla entre un aeropuerto y otro? ¿Qué distancia debe haber en línea recta? Es que no hay una regla, porque dependería si lo ponemos uno enfrente de otro, uno del lado de otro. Y en el caso de aquí no es tanto la distancia, son las montañas que tenemos, ¿no? La Sierra de Guadalupe, que está entre los dos, eso ocupa un espacio aéreo como si hubiera un aeropuerto ahí, toda la sierra alrededor, hacia Toluca. La cantidad de obstáculos, como ahora salió este cerro que encontraron Que ahí estaba, ¿verdad? Que ahí estaba. Pero así como ese,
debe de haber unos 500 obstáculos naturales alrededor en un radio de 30 millas, ¿no? Que le pueden estorbar. Entonces, tiene que determinar todos estos obstáculos para saber por dónde pueden llegar los aviones, seguro, obviamente, y de ahí determinar la capacidad aeroportuaria. Heriberto, yo he sabido, y yo creo que me digas tu punto de vista, que las aerolíneas grandotas de Aeroméxico, fundamentalmente Interjet, Volaris, no quieren llevar su operación a Santa Lucía en caso de que Santa Lucía fuera el aeropuerto. Bueno, yo he escuchado lo mismo, ¿no? No puedo hablar por ellos, pero habría que ver aquí esta parte de la conectividad, si se llevaran el 100% allá o lo tienen que dividir las operaciones. Las dos posibilidades, bueno, primero hay que hablar allá que todavía no sabemos qué tipo de operación va a tener el aeropuerto como tal. Si hay obstáculos en las aproximaciones, el tipo de aproximación que se utilice va a tener que tener un mínimo meteorológico más alto. ¿A qué me refiero con esto? Que en el aeropuerto de México hoy, si tenemos una necesidad de tener mínimo para aterrizar media milla de visibilidad y 60 metros de nubes, 200 pies de altura. El aeropuerto de Texcoco, como ejemplo, ahí se planeaba aterrizar con nubes hasta el piso y nada más una visibilidad de 200 metros. O sea, mínimo. Mucha mayor facilidad. Mayor facilidad. Esto implicaría que no hay vuelos demorados porque hay mejores infraestructura en el aeropuerto. En el caso de Santa Lucía todavía se tiene que demostrar qué va a hacer. Pero si hay obstáculos, normalmente lo que pasa es que los mínimos suben y a lo mejor es un número, podría ser en lugar de 200 pies, 300 pies o más, ¿no? A ver, tú que estás en la industria, capitán, estás en la industria de la aviación y de repente llega una iniciativa de los pilotos, de los sobrecargos, de las aerolíneas, del propio gobierno, de inversionistas privados en aeropuertos, lo que tú quieras, y toman la decisión, no, el nuevo aeropuerto internacional Texcoco, no, mejor Santa Lucía. ¿Cuáles serían las razones para cambiar de uno al otro? Bueno, está dura sí, por supuesto. Si me lo preguntas a mí lo contesto, yo creo que me da un premio, ¿no? No habría, porque no hay una razón. No hay una razón. Y no hay una razón de peso porque el aeropuerto de Texcoco se hicieron estudios durante años para ver la viabilidad de ese lugar, ¿no? Con todo y que habría que se podía cuestionar algunas mejoras, pero como estaba planteado, iba a tener la función que los estudios habían ya demostrado que sí los iban a tener. Ahora, si se dice lo cambiamos solamente por otra ubicación, puede ser Santa Lucía, puede ser otra, sin estudios previos, pues es muy aventurado lo que se dijo, ¿no? Si dijeran vamos a hacer Tizayuca, que fue otro de los dos proyectos en la época de Fox, bueno, aquel lugar ya tiene estudios de hace 20 años, pero tiene unos estudios previos donde se veía más factibilidad de hacer el aeropuerto, con la gran desventaja que está a 80 kilómetros de la Ciudad de México, ¿no? Del punto de demanda. Ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema de la distancia. Pero en la parte operacional fue muy aventurado el decir que ahí se podía hacer un aeropuerto sin ninguna prueba, que hoy todavía 6 meses después, o yo podría hablar ya casi un año de que se empieza a decir que sí va a usar Lucía, no se ha podido demostrar que vaya a ser viable y eficiente esa operación. ¿Sabes algún detalle ya del aeropuerto de Santa Lucía? Me dicen que va a haber 2 pistas nada más. No lo sé porque la información que he escuchado es de las 3 pistas originales, las estaban moviendo. Bueno, hay una que ya está hecha y no la quieren mover, ya está. La que usan los militares. Esa ya se queda ahí. Y las otras 2 pistas, por la orografía, están viendo si la pueden mover para que funcionaran. Sí, porque según lo último que entiendo, bajo el acomodo de cómo pondrían las otras 2 pistas, no hay la distancia entre ejes para que funcionen simultáneamente, que es el mismo problema que tenemos en Benito Juárez. Y bueno, es que pasan varias cosas. Primero hay que determinar a qué distancia las van a poner, porque se puede... Distancia entre ejes, para que nos entendamos. Sí, distancias entre ejes de las pistas paralelas. Hay una distancia para hacer aproximaciones paralelas. Se puede juntar más cuando se pone un radar que se llama PRM, radar de precisión, que monitorea. Pero aquí todavía tiene que ver si toda la orografía permite hacer eso. No es nada más decir la muevo y aquí lo pongo por decreto. Se tiene que garantizar que en la orografía las aproximaciones van a ser seguras. Bueno, y todo esto, una vez que se garantizara y se demostrara, tendría que merecer la aprobación
de instancias internacionales como la FAA, como MITEL, como este tipo de organizaciones, para que certificaran el que las aerolíneas pudieran llegar a estos lugares? La certificación como tal no existe así. La que le pide que certifique sus países, sus aeropuertos, es la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que le pide a cada país que certifique sus aeropuertos. ¿Y qué implica esto? Que los aeropuertos cumplan con los anexos. Que haya un cumplimiento de la normatividad internacional de OACI, que es la que manda en el mundo. FAA es Estados Unidos, Mitre es una parte de MIT que hace estudios. Ellos realmente no certifican, ellos generan los estudios. Pero aquí sí tendría que cumplir con todos los estudios y todos los anexos de OACI, que en el caso de aeropuerto hablaríamos de anexo 14, pero esa es la parte del diseño de aeropuertos. Y el diseño de aeropuerto, una vez ubicado el lugar, que aquí es el problema, que lo decidieron que tenía que ser ahí, no sería tan difícil hacerlo, el diseño como tal, pero ahora vamos a que funcione por la parte del espacio aéreo, ¿no? Entonces se tienen que juntar muchas condiciones para que el aeropuerto pueda operar a una capacidad aceptable, ¿no? Sí, hoy estoy haciendo una pregunta a la gente y llevamos 125,000 personas. El 82% de las personas quieren que se haga Texcoco. ¿Tú qué quieres? Sí, por supuesto. Si a mí me dicen, yo quisiera que se hiciera Texcoco. El crecimiento a las líneas aéreas que ya venían planeando hacer ellas era muy bueno. En cuanto se hace esto, se detiene el crecimiento, paran las entradas de pilotos. Acaba de haber un recorte en Aeroméxico, según entiendo, de pilotos. No, en Aeroméxico no hubo. Porque yo sabía que iba en expansión y que... Iba en expansión, se detuvo. No, detuvieron contrataciones. Estaban viendo si sobraban pilotos, se arregló con el sindicato de que no sobraban. Luego tiene el problema del MAX, del 737 MAX, sí, que está detenido, que esa es otra cosa que le ha afectado en este caso. Mucho. Solamente a Aeroméxico, mucho. Bueno, a la aviación a la industria en general, pero en México solamente Aeroméxico. Que eran los únicos aviones, que tenían. Que eran los únicos que tenían este tipo de aviones. Al momento me parece que tenían 6, más los que iban a llegar, que ya debieron haber llegado de esa fecha para acá varios más, que no han llegado. Entonces, ahí le han afectado en esa parte de su crecimiento. Pero la incertidumbre de saber si Lucía se va a construir y luego saber en qué condiciones va a operar para saber la viabilidad o no, pues seguramente tiene detenido mucha inversión en este aspecto, ¿no? Veredicto es... yo pienso que la toma de decisión de cambiar Texcoco por Santa Lucía es un error. Eso es lo que yo pienso como ciudadano, y a mí me tocó estudiar en mi carrera de ingeniería el tema de aeropuertos con el maestro Alejandro León de la Barra, que era un extraordinario, hijo, qué bárbaro. Como lo veo, yo veo que se está sepultando una obra que ya tenía un avance importantísimo, y que por un efluvio caprichoso, de repente esta obra se viene abajo. Creo que la capacidad operativa del nuevo aeropuerto de Texcoco apuntaba sobre los 180, en su máximo, ¿no? Sobre los 180 millones de pasajeros año, sobre un Santa Lucía con 40 y tantas puertas y una operación general que a lo mejor no rebasa los 25 millones. Desde el punto de vista de tu negocio, que es la aviación, yo veo que ahí se está cometiendo un error garrafal. Sí, concuerdo contigo, porque vuelvo al principio, los estudios ya demostraban que Texcoco iba a funcionar. Ahora, a nosotros nos gusta hablar en la capacidad de un aeropuerto no tanto por pasajero, ¿no? Porque eso es muy relativo, qué tamaño de aviones son y qué capacidad de estos mismos en cuanto a pasajeros. Pero si hablamos el número de operaciones, que una operación es un aterrizaje, un despegue, el aeropuerto de México, con 2 pistas, los manuales dicen que debería de tener alrededor de 330, 350,000 operaciones máximas. Hoy maneja 430,000. O sea, ¿y por qué puede manejar tanto? Porque las tablas, cuando se hacen, se ponen un horario de operación de un aeropuerto, vamos a ponerlo entre comillas, normal en el mundo, ¿no? De 6 de la mañana a 11 de la noche. Muchos aeropuertos en el mundo cierran por respeto a la ciudad y el ruido, ¿no? México opera 24 horas al día, el Benito Juárez. Tiene, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, tiene más operaciones que Acapulco en todo el día, ¿no? Sí. Y entonces, gracias a eso, se llega a este número de 430,000 operaciones. Pero, Heriberto, sabemos que hay un montón de dilaciones
de aviones que van a salir de Guadalajara, de toda la República, y que se atrasan porque aquí no hay espacio. Por supuesto, y en todas estas tablas, cuando se hablan de demoras calculadas, se habla del tiempo en que uno sale de la puerta y despega. Si uno despega de Londres, y vamos a hablar que es Londres, no es cualquier aeropuerto, o de Nueva York, uno tarda 15 minutos en llegar a la pista y despegar. En México a veces tardamos hora y media de demora, con el costo que esto le implica. A la aerolínea, al pasajero. Al pasaje, si hablamos de horas hombres, tuvimos ahí a 150 o 250 pasajeros detenidos que no pueden llegar a su lugar o tienen que planear una hora y media más de movimiento. La contaminación por el combustible que se está gastando y lo que implica tener un avión de $200 millones o de $100 millones parado porque no puede despegar. Y esto cuando lo llevamos ahora a Lucía y en el supuesto que nuestros cálculos, sin mucha información, es de que probablemente pudiera obtenerse 100,000 operaciones más al año. Y si uno divide 100,000 operaciones entre 365 días y luego entre 14 horas, estaríamos hablando de 10, 11 operaciones por hora que podría soportar ese aeropuerto. Entonces, estas 30 posiciones hasta estarían sobradas, vamos a ponerlo en ese punto del punto de vista que cupieran ese número de operaciones. Podrían ser un poco más o un poco menos, ¿verdad? Y nada más que pero van a salir muy caras con toda la inversión. Y con el agravante de que si hacemos Santa Lucía, a esa obra le tendríamos que cargar la cancelada en Texcoco. Por supuesto, sí. Y los pagos. Y todavía no se pagan, entiendo, todo. No, hombre, todavía nos falta un dinero. Todavía no se paga la deuda de ahí, ¿no? Pues yo ya he llegado a la conclusión de que ya los pilotos organizados en México ya le quitaron los Santa a Lucía. Ahora más es Lucía, ¿va? Ahora es Lucía, sí. Siempre ha sido Lucía por comodidad, ¿ya? Sí, así le llaman Lucía, ¿va? Lucía, sí. Bueno, en primer lugar te agradezco. Miren, siempre la postura de los pilotos aviadores, digamos, colegiada, es delicada. Es delicada. Su opinión tiene un grado de sensibilidad muy, muy delicado porque representan todo para nosotros. Representan el manejo profesional de los equipos, representa nuestra seguridad. Sí. ¿Qué tanto te incomodaría llevar al presidente a bordo? Bueno, la verdad es que, sí. Me tocó volar con él el sábado, no me sentí muy a gusto. Pues es que es un riesgo volar con una persona tan importante, ¿no? Porque no importa que uno sea de sus seguidores o no, es el presidente de un lugar, de un país, y que debe de mantener un nivel de seguridad que normalmente nuestros vuelos comerciales no están preparados para ese nivel de seguridad. Y entonces ya entiendo que hay arreglos de ciertos protocolos porque tiene que haberlos, definitivamente, pero no creo que esté fácil y no me imagino cómo puede ser un vuelo internacional. Yo no sé si fuéramos a Nueva York, a la ONU, si realmente Kennedy dijera, sí, que baje el presidente y que se forme aquí en la fila con todos los pasajeros, por el riesgo que representa a los demás pasajeros, no a él. Sí, esto es algo muy difícil, o nos harían ir a una base militar, dejarlo y luego volar a Kennedy con los pasajeros. No sé qué podría pasar, ¿verdad? Pero no lo había medido, el punto de volar internacional varía mucho porque ya no es de nosotros, ¿no? Ya no es que puede controlar él a la línea aérea y decirle yo vuelo contigo, es que lo acepten o no en otro país. Conste que lo que dice el capitán Salazar no implica que cuando vuelas tú no hay medidas específicas para darte seguridad a ti. Lo que está diciendo el capitán es que cuando va un hombre que es presidente de la República en un avión comercial con el resto, tendría que haber no mayor seguridad, sino protocolos que le dieran una orientación a que llevas a un jefe de Estado. Eso es, pero no se queden con la idea de que no hay seguridad. No, sí, por supuesto. Siempre hay una seguridad en la aviación. Es el medio más seguro para viajar por mucho, ¿no? La casuística es mucho mayor en autobuses que en aviones. Claro. Es más probable que uno tenga un accidente de su casa al aeropuerto que del aeropuerto al otro lado. Al otro aeropuerto, ¿no? Pero esta parte de llevar a un jefe de Estado a algún lado, y ya en México lo puede controlar, ¿no? Pero fuera de México, yo no sé cuál sería la posición de algunos países con respecto a que un jefe de Estado llegue a una terminal normal. Aquí llega el capitán Salazar en el Dreamliner y viene a bordo el presidente de la República. Y dicen, ¿sabes qué, mi rey? Hazte para allá y vente para acá y quítate para acá. Digo, pues, y voy a decir cosas extremas, ¿no? Yo me imagino que en el Dreamliner que tenían ellos, voy a poner el mismo caso a Nueva York, llevaba combustible para ir y venir,
Si se cerraba Nueva York, bueno, al aeropuerto militar que fueran, y no pudiera aterrizar por alguna condición, Se regresa y se como puede si- regresar a donde sea. ¿Cuánto puede volar un Dreamliner saliendo de un lugar a nivel del mar en el planeta? 18 horas. 18 horas. ¿Qué sería llegar a las antípodas? ¿Al otro lado del mundo? Pues digo, de aquí a Narita tiene que ver mucho los vientos, ¿no? Pero en el caso de los vuelos más largos que hacemos, Monterrey, Corea, Tijuana, Shanghai, México, Narita, estamos hablando de 16 horas, 16 y media. Todavía le cabe más combustible, pero ahí tiene un problema de o todo el pasaje o todo el combustible, ¿no? Pero sí, vamos, es muy, muy, muy lejos. Pero en este caso, llevar un jefe de Estado, si fuéramos a Nueva York y hay malas condiciones meteorológicas, y me voy a mi alterno, que es Filadelfia, ¿a quién pongo en problemas, no? Aparte del jefe de Estado que iba a una cita que ya no llegó, pero pongo en un grave problema a mi aeropuerto alterno porque está llegando un jefe de Estado no planeado, ¿no? Fíjate cómo Y vuelvo a esa parte, a lo mejor ellos podrían decir, bueno, ya llevaban planeado porque era un vuelo militar específico, y podrían decir desde mi aeropuerto alterno vuelvo, a lo mejor el mismo Filadelfia o otra base militar que los americanos le propusieran, o me regreso a México, ¿no? Traigo la autonomía para hacerlo, ¿no? Pero Aeroméxico nunca va a cargar combustible para ir y venir, ¿no? Porque es muy caro. Qué bonita es tu chamba. Sí, y nos cambian el paisaje todos los días, ¿no? Sí, en la oficina de este hombre se ve el mundo completo y nada me gustaría más para empezar a corregir el curso de este país, se los digo en serio, ¿eh? Que el presidente tuviera un grado de humildad para decir me equivoqué. No es Lucía, que ya no es Santa Lucía, no es Lucía, vuelvo a Texcoco, hablo con los constructores, me dan cuentas, si hubo un ámbito de corrupción lo corrijo y acabo con el aeropuerto de Texcoco en tiempo y forma. Y de ahí creo que podríamos empezar a ver que las calificadoras no nos descalifiquen por la incierta toma de decisiones sobre las políticas públicas de un país que hoy está degradado en su calificación. Capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Pedro. Y te agradezco Placer. mucho. Muchas gracias. Muy amable. Y gracias a las instancias de mi querido amigo para llegar a tener aquí al capitán Heriberto Salazar. Gracias. Capitán Eusebio Rodríguez. Eusebio Rodríguez, muchas gracias.